Satoshi maníacos, criptonautas, revienta bloques de la blockchain. Hoy el mercado está nervioso. Una ballena está moviendo miles de millones a Binance y todos piensan que va a vender, pero hay algo que casi nadie está viendo. Y cuando lo entiendas al final de este vídeo, vas a darte cuenta de que el miedo podría estar completamente mal enfocado. Ayer el mercado volvió a ponerse nervioso, titulares por todos lados hablando de aranceles de Trump, presión política, críticas desde la Reserva Federal. Y en medio de todo eso aparece una ballena moviendo miles de millones hacia Binance. Y claro, cuando ves cifras así, cuando ves depósitos gigantes en un exchange grande, la mente automáticamente activa la alarma. Porque no es el precio lo que asusta, es la sensación de que alguien puede estar un paso por delante de ti, y ahí XD, es donde empieza el verdadero problema, el miedo colectivo. Pero quiero que respires un segundo y mires el tablero completo, no solo la pieza que brilla más. Mientras la narrativa del miedo se expande en redes, Bitcoin está ignorando parcialmente el ruido político en la Corte Suprema de Estados Unidos. La dificultad de minería acaba de recuperarse un 15% tras las interrupciones invernales en Estados Unidos. Y ejecutivos de tesorerías corporativas están pidiendo una reforma en la ponderación de riesgo del 1250% en Basilea III para BTC. Eso no es comportamiento de infraestructura débil. Eso es fortalecimiento estructural en paralelo al ruido. Y aquí, criptonautas, viene el primer punto clave del día: si el sistema estuviera realmente al borde del colapso, no veríamos a la infraestructura endureciéndose al mismo tiempo que el miedo crece. Y si Satoshi estuviera viendo esto hoy, probablemente diría algo muy simple: el poder de Bitcoin no depende de una ballena. Depende de un sistema que no necesita permiso. Ahora sí, vamos a desmontar esto pieza por pieza. Se habla de la ballena conocida como Gareth, movimientos multimillonarios hacia Binance, coincidencias temporales con tensión macro y con la cuestión de los aranceles de Trump. La narrativa es inmediata: dump inminente, manipulación, insider, liquidaciones en cascada. Pero aquí es donde el retail suele cometer el mismo error repetidamente: asumir intención directa a partir de un movimiento visible. Un depósito en un exchange no es automáticamente una venta. XD, puede ser cobertura, puede ser estrategia de derivados, puede ser provisión de liquidez, puede ser simple rotación entre plataformas. Lo que realmente dispara el pánico no es el movimiento en sí, sino la interpretación colectiva amplificada en redes sociales, cuando el mercado ya está sensible por política, inflación, regulación o titulares agresivos. Cualquier acción grande se convierte en catalizador emocional. Y esa emoción mueve más que la propia ballena. Guerreros del bloque, aquí tenéis que haceros una pregunta incómoda: ¿estás reaccionando a datos o a narrativa? Porque muchas veces el miedo no nace del gráfico, nace del contexto psicológico que lo rodea. Y en ciclos anteriores lo hemos visto muchas veces: el mercado cae menos por lo que sucede y más por cómo se interpreta lo que sucede. Mientras tanto, XD, desde la Reserva Federal, Kashkari vuelve a criticar criptomonedas y stablecoins, señalándolas como riesgo. Al mismo tiempo, la Casa Blanca celebra reuniones sobre monedas estables y propone incentivos limitados. Los demócratas presionan al Tesoro sobre cartas bancarias y conexiones internacionales como el caso World Liberty y los Emiratos Árabes Unidos. Y Trump aparece en escena con el tema arancelario que añade tensión geopolítica y económica. Superficialmente parece una ofensiva coordinada contra el ecosistema cripto. Pero observa la contradicción más interesante: critican el riesgo, pero trabajan en el marco regulatorio. Alertan sobre estabilidad, pero diseñan integración. Señalan peligro, pero desarrollan infraestructura legal. Eso históricamente no es eliminación. Es absorción institucional progresiva. El sistema financiero tradicional, cuando detecta algo que no puede ignorar, primero lo desacredita, después lo regula, y finalmente lo integra.
Y eso es exactamente lo que estamos viendo con las stablecoins y con Bitcoin como activo de tesorería. No es casualidad que mientras sube la crítica pública, aumenten también los esfuerzos por adaptar normas como Basilea III. Cultivadores de la blockchain, aquí es donde la mayoría se queda en la superficie y no conecta las piezas. Mientras la conversación gira en torno al miedo y la política, Ethereum presenta el estándar Trustless Agents como posible eslabón entre inteligencia artificial y pagos descentralizados. Eso es una infraestructura que prepara automatización financiera sin intermediarios humanos. Eso no es especulación, eso es desarrollo. La minería de Bitcoin no está colapsando, está recuperándose con fuerza tras interrupciones climáticas. La dificultad sube, lo que significa competencia y confianza en el futuro del hashrate. BitDER cae 17% tras una oferta de deuda, lo cual puede parecer negativo, pero también puede interpretarse como ajuste corporativo dentro de un sector que sigue invirtiendo en expansión. Y en paralelo, ejecutivos de tesorerías BTC presionan para reformar el tratamiento regulatorio de riesgo bajo Basilea III, algo que podría facilitar adopción institucional masiva si prospera. Entonces tenemos dos narrativas simultáneas, miedo superficial y fortalecimiento estructural. Y la pregunta real no es si la ballena vendió o no, la pregunta es si el mercado está cambiando de fase mientras tú miras el ruido. Escenario A. La ballena ejecuta ventas significativas, Bitcoin pierde zonas técnicas clave, se activan liquidaciones, el miedo se amplifica y tenemos una sacudida profunda pero posiblemente temporal. En este caso, el mercado purga excesos y limpia posiciones apalancadas. Escenario B. El mercado absorbe los movimientos, la narrativa se enfría, Bitcoin mantiene estructura, y la supuesta manipulación resulta ser simplemente posicionamiento estratégico dentro de una fase de consolidación más amplia. Satoshi maníacos, llegó el momento de decirte eso que te prometí al inicio, mientras todos estaban mirando a la ballena moviendo miles de millones a Binance. Y pensando que iba a vender, lo que realmente estaba ocurriendo era algo mucho más profundo. La dificultad minera subía un 15%, las tesorerías presionaban por cambiar Basilea III. La Casa Blanca discutía stablecoins y la infraestructura seguía avanzando en silencio. El miedo estaba en la superficie, pero la estructura se estaba fortaleciendo por debajo. Y esa es la pieza que casi nadie estaba viendo. Regla de riesgo hoy más importante que nunca: no operar desde el impulso emocional. Tamaño controlado, liquidez por encima de apalancamiento, y plan definido antes de entrar. El mercado no premia la valentía impulsiva, premia la disciplina constante. Ayer el miedo subió. Hoy la incertidumbre sigue, pero incertidumbre no significa debilidad automática, a veces significa transición silenciosa. Y aquí es donde Satoshi volvería a recordarnos algo esencial. Cuando el ruido intenta manipularte, vuelve al protocolo. Porque el protocolo no tiene emociones. Y eso es lo que separa al inversor emocional del estratega estructural. Satoshi maníacos, hoy no se trata de adivinar si la próxima vela será roja o verde. Se trata de entender si estamos ante manipulación puntual o ante una redistribución dentro de una integración institucional más profunda. Ahora dime tú, ¿crees que esta ballena está intentando engañar al mercado, o que el mercado está exagerando el miedo por coincidencias macro? Te leo en comentarios. Y si este análisis te ayudó a ver el tablero completo y no solo la pieza que hace más ruido, entonces ya sabes lo que toca. Suscríbete ahora mismo a Satoshi Manía, activa la campana para no perderte la próxima misión, porque en este mercado las decisiones no esperan. Pulveriza el like si crees que el miedo está mal enfocado y comparte este vídeo con ese amigo que hoy está mirando el gráfico con ansiedad. Porque cuanto más entendamos lo que realmente está pasando, menos nos manipula el ruido. Aquí no venimos a perseguir velas, venimos a entender estructuras. Nos vemos en la próxima batalla del mercado. Mantente alerta, mantente libre, y sobre todo, mantente descentralizado XD.